Bueno, hoy trabajaremos con la unidad número 1, números complejos. ¿Qué sentido tiene la raíz cuadrada de un número negativo? En la obra Estereometría de Herón de Alejandría, alrededor de la mitad del siglo I, encontramos la primera referencia escrita de la raíz cuadrada de un número negativo. En este trabajo aparece la operación raíz cuadrada de 81 menos 144, que claramente es un valor negativo, ¿verdad? Aunque es tomada como la raíz cuadrada de 144 menos 81. No sabemos si este error se debe al propio Herón o a quienes tuvieron que transcribirlo. Ya en el siglo XVI, específicamente en 1545, Jérôme Cardan publica su Ars Magna, que es un tratado de álgebra donde él describe un método para resolver ecuaciones algebraicas de grado 3 y 4. Esta es la primera constancia escrita de la raíz de un número negativo y particularmente de su manejo algebraico. Por ejemplo, nos propone el siguiente problema. Si alguien te pide dividir 10 en dos partes cuyo producto sea 40, es evidente que esta cuestión es imposible. No obstante, nosotros la resolvemos de la siguiente forma y plantea las ecuaciones correspondientes x más y igual a 10 y x por y igual a 40. Sorprendentemente, las soluciones de este sistema de ecuaciones son 5 más la raíz cuadrada de menos 15 y 5 menos la raíz cuadrada de menos 15. Ahora bien, ¿qué significan estos números? Que claramente son solución del sistema de ecuaciones planteado, ¿verdad? Fíjense que es muy sencillo chequear. Si sumamos estos dos numeritos, claramente el valor es 10, el valor de la suma es 10, y con un poquito de trabajo algebraico podemos corroborar que el producto es 40. Pero ¿cuál es el sentido de estos números? Jérôme Cardan estaba trabajando en un método para resolver ecuaciones cúbicas de la forma x cubo igual a a por x más b, y en ese método las soluciones de ese tipo de ecuaciones cúbicas estaban involucradas las raíces cúbicas de números de este tipo. Si bien Cardan aceptaba y daba por válido su método, no podía dar una significación consistente de este tipo de números. 30 años más tarde, Bombelli retoma el trabajo de Jérôme Cardan y introduce el siguiente razonamiento. Él dice así: si estos dos numeritos difieren solamente en un signo, sus raíces cúbicas también deben seguir el mismo patrón, es decir, también deben diferir en un signito. De allí logra dar de algún modo sentido al método propuesto por Cardan y efectivamente encuentra soluciones de ecuaciones cúbicas del tipo x cubo igual a por x más b. Ya en el siglo XVII, principios del siglo XVII, Girard establece las bases, los fundamentos de lo que después conoceremos como el teorema fundamental del álgebra, que enuncia que toda ecuación algebraica de grado n tiene exactamente n raíces, vale decir, n soluciones. Ahora bien, el primero en denominar a las raíces de números negativos como números imaginarios fue René Descartes. A estos trabajos siguieron varias décadas en donde los matemáticos rehuían de trabajar con este tipo de números. Eran esquivos porque no comprendían cabalmente su naturaleza.
Ya en el siglo XVIII, y no sin ciertas reticencias o cierta prudencia, por ejemplo, Lambert utiliza los números que luego se darán a llamar complejos en proyecciones, D'Alembert los utiliza en hidrodinámica, y tanto Euler, D'Alembert como Lagrange los utilizan para realizar pruebas que finalmente resultan erróneas del teorema fundamental del álgebra. Ya en el siglo XIX, precisamente en 1833, Hamilton, un matemático inglés, da la primera definición algebraica rigurosa de lo que se dará a llamar números complejos como pares ordenados de números reales. Y es esta temática la que nosotros vamos a abordar. Los números complejos como pares ordenados. Un número complejo es un par ordenado Z a B de números reales. Estos dos numeritos, A y B, se denominan componentes del complejo y particularmente se dice que A es la parte real de Z, y la anotamos así, y B es la parte imaginaria del complejo Z y lo anotamos así. Que el par sea ordenado significa que escribir AB no da lo mismo que escribir BA. Concretamente, tomemos este ejemplo. El par -1, 2 y el par 2, -1 claramente no son el mismo punto, no representan el mismo punto. Si tomamos un sistema de referencia con ejes coordenados para representar el punto -1, 2, fíjense, -1 es la abscisa, 2 es la ordenada, este sería el puntito -1, 2. Sin embargo, 2 en la abscisa y -1 en la ordenada produce este punto. Claramente son puntos diferentes. Bueno, veamos ahora cómo vamos a conceptualizar la igualdad de números complejos y cómo vamos a definir operaciones entre ellos, en este caso la suma y el producto. Tomemos dos complejos, un Z como par ordenado AB y un W como par ordenado CD. Decimos que Z es igual a W si y solo si son iguales componente a componente, vale decir, A es igual a C y B es igual a D. Por otra parte, definimos la suma y el producto de números complejos de la siguiente manera. ¿Cómo realizamos la suma del complejo AB con el complejo CD? La realizamos por componentes, es decir, como primera componente del par ordenado, tomamos la suma de las primeras componentes de cada par. Como segunda componente de la suma, tomamos la suma de las segundas componentes de cada par. El producto es un poquito más complicado. ¿Cómo realizamos el producto del par complejo AB con el complejo CD? La ley dice que debemos hacer A por C menos B por D como resultado para la primera componente. Fíjense, la primera del primer par por la primera del segundo par, menos la segunda del primer par por la segunda del segundo par. Eso nos da como resultado la primer componente del resultado. ¿Cómo obtenemos la segunda componente? Hacemos A por D más B por C. Esto es, la primer componente del primer par por la segunda componente del segundo par, más la segunda componente del primer par por la primer componente del segundo par. Veamos un ejemplo. Si Z es el 1, 3 y W es el complejo -2, -1, ¿cómo calculamos la suma y el producto? A ver, 1, 3 más el par -2, -1. Tenemos que sumar por componentes, entonces 1 menos 2, que nos da -1, y 3 menos 1, que nos da 2. -1, 2 es el complejo que resulta de sumar Z más W. Si hacemos 1, 3 por -2, -1 y tenemos en cuenta
la definición que acabamos de leer, debemos realizar en la primer componente la siguiente operación. 1 por menos 2 menos 3 por menos 1. Eso nos da 1 como primera componente del resultado. En la segunda componente la operación que debemos efectuar es 1 por menos 1 más 3 por menos 2, que vale menos 7. De manera que 1 menos 7 es el complejo que resulta de multiplicar z y w. Así, el conjunto de los números complejos con estas operaciones se denota con la letra C. Vayamos a nuestro primer teorema. Sean z, u y w números complejos cualesquiera. Entonces valen, primero, la ley conmutativa de la suma y del producto. Esto es, z más w es igual a w más z y z por w es igual a w por z. Vale decir, el orden en el que escribo los sumandos o los factores da lo mismo a los efectos del resultado obtenido. Segundo, ley asociativa de la suma y del producto, que significa que hacer z más el resultado de efectuar u más w coincide con el resultado de efectuar primero la suma de z y u y finalmente sumar w. Lo mismo que hacer z por el resultado de multiplicar u con w coincide con primero multiplicar z por u y a dicho resultado multiplicarlo por w. Tercero, la ley distributiva del producto respecto de la suma, esto es, z por u más b coincide con z por u más z por w. Cuarto, existencia de elemento neutro para la suma y elemento identidad para el producto. Existen el complejo 0, 0 y el complejo 1, 0, tales que verifican que 0, 0 más z da z para cualquier complejo z y 1, 0 por z da z también para cualquier complejo z. 0, 0 se denomina elemento neutro y 1, 0 se denomina elemento identidad. Por último, existencia de elemento opuesto y de elemento inverso. A ver, si z es el complejo AB, entonces existe otro complejo al que notaremos menos z, cuyas componentes son menos a menos b. Vale decir, los opuestos de cada uno de estos numeritos. Este menos z es llamado opuesto de z y verifica que z más el opuesto de z da 0, 0, vale decir el elemento neutro. De la misma manera, obtenemos elemento inverso. Si z es el complejo AB no nulo, entonces existe otro complejo al que notaremos z a la menos 1, cuyas componentes son a sobre a cuadrado más b cuadrado y el opuesto de b sobre a cuadrado más b cuadrado, y ese elementito satisface que z por lo que llamamos inverso de z da el complejo 1, 0, vale decir el elemento identidad. Probaremos solo la primer propiedad de este teorema, el resto de ellas quedan como ejercicios para ustedes. Como queremos probar la ley conmutativa de la suma, tomemos un complejo z, AB y otro complejo W, dado como par ordenado CD. Entonces, al efectuar la suma de z más W, tenemos que sumar los pares ordenados AB más CD. Por la definición de suma de números complejos recién vista, lo que debemos hacer es sumar por componentes, es decir, la primer componente del resultado será A más C y la segunda componente del resultado será B más D. Ahora bien, estos numeritos A, C, B, D son números reales y la suma que aparece aquí
es la suma de números reales que sabemos que goza de la propiedad conmutativa. Por lo tanto, en lugar de escribir A más C, podemos escribir C más A. Y en lugar de escribir B más D, podemos escribir D más B. Y ahora, prestando atención, este complejo es el resultado de haber hecho el complejo CD más el complejo AB, vale decir W más Z. Ahora, a partir de las operaciones que ya tenemos definidas, podemos definir nuevas operaciones, la de la resta y la del cociente. Si Z y W son dos complejos cualesquiera y menos W es el opuesto de W, definimos Z menos W como Z más el opuesto de W. Análogamente, si W es un complejo no nulo y W a la menos 1 representa el inverso de W, definimos Z dividido W como el producto de Z con el inverso de W. Ahora vamos a ver de qué manera podemos concebir al conjunto de los números complejos como una extensión del conjunto de los números reales. Para ello, consideremos C sub 0 el subconjunto de los números complejos de parte imaginaria nula, es decir, los números complejos de la forma A0, donde A es cualquier numerito real. En C sub 0, las operaciones de suma y producto son cerradas. ¿Qué quiere decir que en C sub 0 la suma y el producto son cerrados? Que si tomamos dos elementos complejos de parte imaginaria nula, es decir, dos elementos pertenecientes a C sub 0, y los sumo, el resultado que obtengo es nuevamente un complejo de parte imaginaria nula, vale decir, un elemento de C sub 0. Fíjense, si hacemos A0 más C0 y aplicamos la definición de suma, hacemos A más C en la primer componente y 0 más 0 queda 0 en la segunda componente. Análogamente, si multiplicamos el complejo A0 y el complejo C0, ambos elementos de C sub 0, cuando aplicamos la regla de producto, ¿qué debemos hacer? A por C menos 0 por 0. Eso nos da A por C para la primera componente. Y luego, A por 0 más 0 por C queda 0 para la segunda componente. Es decir, de nuevo, obtenemos un complejo de parte imaginaria nula, vale decir, un complejo perteneciente a C sub 0. Ustedes pueden chequear que la resta y la división también son cerradas en C sub 0. Esto se los dejo como un ejercicio para ustedes. Presten atención que el opuesto del complejo A0 es el complejo también de parte imaginaria nula, donde la primer componente es el opuesto del numerito A. Y si A es un real no nulo, entonces el inverso del complejo A0 es el complejo también de parte imaginaria nula, donde la primer componente, vale decir, donde la parte real, es el inverso de A. De esta manera, los números complejos de C sub 0, es decir, los números complejos con parte imaginaria nula, se comportan como si fueran números reales. Por este motivo, no vamos a hacer diferencias entre el número real X y el complejo X0, donde entonces la parte imaginaria es 0 y la parte real coincide con este numerito. Es así que podemos decir que C es una extensión de R vía la identificación. A cada numerito real X lo identificamos con el complejo X0. Por ejemplo, el numerito 0 real
está identificado al complejo par ordenado 0, 0. El numerito real 1 está identificado al complejo 1, 0. El numerito real menos 1 está identificado al complejo menos 1, 0 y así siguiendo. Ahora vamos a definir qué entendemos por unidad imaginaria. Así como hemos asociado a cada numerito real x el complejo x0, hay un número complejo muy particular de gran importancia, al que denominamos unidad imaginaria y lo notamos con la letrita I latina. Me refiero al complejo 0, 1. Observemos que I es solución de la ecuación cuadrática x² más 1 igual a 0, que, claro está, no tiene solución en el cuerpo de los números reales. Veamos que en efecto es solución. A ver, si hacemos I cuadrado, significa si hacemos I por I, o sea, I es el complejo 0, 1, multiplicado por el complejo 0, 1, siguiendo las reglas de multiplicación, ¿cómo era? Para la primer componente hacíamos 0 por 0 menos 1 por 1, eso nos da menos 1, y en la segunda componente teníamos que colocar 0 por 1 más 1 por 0, que nos da 0. Es decir, obtenemos el complejo menos 1, 0, que hemos identificado con el número real menos 1. Entonces, si ahora lo reemplazo aquí, menos 1 más 1 da 0. Claramente, I es solución de esta ecuación. Ahora, observemos también que al complejo AB, dado como par ordenado, lo podemos descomponer de la siguiente manera. A ver, el complejo A0 más el complejo 0B. Esto está bastante claro, ¿no es cierto? Porque si realizamos la suma teniendo en cuenta la definición de suma de números complejos, acá tendríamos que hacer A más 0, que nos da A, y 0 más B, que nos da B. Entonces, dejo el A0 y ahora pienso al complejo 0B, lo pienso como el resultado de la multiplicación del complejo B0 por el 0, 1. A ver, chequemos si esto es correcto. Si nosotros hacemos este productito, por supuesto teniendo en cuenta la definición de producto de números complejos, tenemos que hacer B por 0 menos 0 por 1. Eso nos da 0. Y en la segunda componente tenemos que hacer B por 1 más 0 por 0, que es B. Sí, nos da. Ahora, si tenemos en cuenta las identificaciones que hicimos acá, el complejo A0 se identifica con el número real A, el complejo B0 se identifica con el número real B, y el complejo 0, 1 es lo que hemos dado en llamar unidad imaginaria I. De manera tal que el complejo, que en forma de par ordenado se representa como el par AB, ahora toma la forma siguiente, A más B por I, donde A y B son numeritos reales. De esta manera hemos probado el siguiente teorema que nos introduce en la forma binómica, que es como vamos a llamar a esta nueva forma, de los números complejos. El teorema 2 establece que todo número complejo AB puede expresarse en la forma binómica A más B por I, con A y B números reales. La ventaja de esta notación es muy clara, facilita todos los cálculos algebraicos. Fíjense, si tuviéramos que hacer el producto, que tenía una regla un tanto complicada, si hacemos AB por CD, al AB, en lugar de escribirlo como par ordenado, lo vamos a escribir en su forma binómica, A más B por I. Y al complejo CD lo escribimos en su forma binómica como C más D por I. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Propiedad distributiva, porque estos son A, B, C y D, son numeritos reales. Y vamos a tener en cuenta que I cuadrado es menos 1. Entonces, A por C
más A por D por I, más B por C por I, más B por D por I cuadrado, pero como I cuadrado era menos 1, nos queda menos B por D. Fíjense que marqué en azul los términos que no están acompañados de la unidad imaginaria, que son los que me van a dar la parte real del resultado, en este caso A por C menos B por D, y marqué en naranjita los términos que están acompañados de la unidad imaginaria, que son los que nos van a dar la componente, la segunda componente o la parte imaginaria del resultado. En este caso, sacando factor común I, nos queda A por D más B por C. Este resultado que aquí está expresado en forma binómica se corresponde en su forma de par ordenado con el par AC menos BD, AD más BC, que era el resultado que nosotros ya conocíamos a partir de la definición de producto de complejos como pares ordenados. Observemos que además con la introducción de los números complejos podemos resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática. Pensemos en una sencilla del tipo x cuadrado más a cuadrado igual a 0, donde a es un numerito real. Está claro que i por a, z igual a i por a, es solución de esta ecuación. Fíjense, si hacemos z cuadrado, o sea, si hacemos a cuadrado por i cuadrado, como i cuadrado vale menos 1, nos queda menos a cuadrado. Y reemplazando acá, menos a cuadrado más a cuadrado claramente da 0. Ahora tiene sentido que comencemos a pensar qué es lo que podemos definir como raíz cuadrada de un número real negativo. Si z es un número complejo, decimos que es la raíz cuadrada de otro número complejo w, si su cuadrado vale w, es decir, si z cuadrado es igual a w. Resulta entonces que si tenemos un numerito real negativo, z cuadrado será igual a si solo si z es más o menos la raíz cuadrada del módulo de a por la unidad imaginaria. Fíjense que entonces es fácil chequear que las raíces cuadradas de menos 4 son 2i y menos 2i, ¿no es cierto? Porque el valor absoluto de menos 4 es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Análogamente, ustedes pueden chequear que las raíces cuadradas de menos 9 son 3i y menos 3i respectivamente. Utilizando la resolvente tenemos que las soluciones de la ecuación cuadrática general, la a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, donde los coeficientes a, b y c son reales, el a distinto de 0, se pueden obtener mediante esta fórmula. El opuesto de b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. La expresión que está escrita debajo de la raíz cuadrada se la conoce como el discriminante y se lo simboliza delta. Cuando delta es un número real negativo, tenemos dos soluciones complejas. Veamos un ejemplo. Resolvamos la ecuación menos 2x más x cuadrado más 5 igual a 0. Primero reconozcamos que el coeficiente cuadrático vale 1, el coeficiente lineal vale menos 2 y el término independiente es 5. Entonces, aplicando la resolvente cuadrática que vimos recién, reemplazando cada coeficiente por su valor, llegamos a que las raíces buscadas se obtienen mediante la fórmula 2 más menos la raíz cuadrada de menos 16. Todo eso dividido 2. Pero la raíz cuadrada de un número negativo fue definida recientemente como la raíz cuadrada del valor absoluto de ese número real negativo multiplicado por la unidad imaginaria i. Entonces,
como el valor absoluto de menos 16 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4, obtenemos que las soluciones de esta ecuación cuadrática son 1 más 2i y 1 menos 2i respectivamente. Ahora estamos en condiciones de definir lo que entendemos por conjugado de un número complejo. Si tomamos un z dado en su forma binómica a más b por i, llamamos conjugado de z y notamos z con una barrita horizontal arriba al complejo a menos b por i. Fíjense, la parte real la dejamos igual y de la parte imaginaria tomamos el opuesto. Si hacemos una representación gráfica, pensemos, tengo un z, supónganse esta es la parte real que es A, esta es la parte imaginaria que es B, tengo las dos componentes, A y B, y tengo el puntito que representa al complejo A más BI. Como la parte real coincide, la parte real del conjugado y la parte real de z es la misma, solo debemos modificar la parte imaginaria de z por su opuesto. Pasamos de B a menos B y acá obtenemos el conjugado. Tenemos así el siguiente teorema. Si z y w son números complejos, entonces vale que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. El conjugado del producto es el producto de los conjugados. ¿Un número z conjugado coincide con el mismo z? Sí, solo sí, dicho z es un número real. Finalmente, z por z conjugado es la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Vamos a demostrar la segunda propiedad. El resto de las propiedades quedan como ejercicios para ustedes. Tenemos que chequear una igualdad de manera tal que vamos a trabajar primero con el miembro de la izquierda. A ver, vamos a calcular en forma genérica el conjugado del producto entre z y w. Si pensamos que z es el complejo a más b por i y w es el complejo z más d por i, entonces, sustituyendo z y w por sus expresiones en forma binómica, tenemos que a por c menos b por d es la parte real y luego a por d más b por c es la parte imaginaria. Esta es la forma binómica del resultado de haber efectuado este producto, que ahora debemos conjugar, es decir, a la parte real la dejamos igual y de la parte imaginaria tomamos el opuesto, obteniendo como resultado a por c menos b por d menos a por d más b por c por i. Entonces, por otro lado, tenemos el conjugado de z por el conjugado de w. Esto es, el conjugado de a más b por i, que es a menos b por i, por el conjugado de c más d por i, que es c menos d por i. Entonces, efectuemos la multiplicación. A por c menos b por d nos da la parte real y menos a por d menos b por c nos da la parte imaginaria del resultado. Esto es, sacando factor común menos 1 en esta expresión, nos queda a por c menos b por d menos a por d más b por c por i. Fíjense que este resultado coincide con este que ya habíamos obtenido en la cuentita previa, de manera tal que hemos verificado la igualdad pretendida. La cuarta propiedad que enunciamos en este teorema, se las recuerdo, z por z conjugado igual al cuadrado de la parte real de z más el cuadrado de la parte imaginaria de z, es de mucha importancia
a la hora de calcular el recíproco de un número complejo. En efecto, si z es el complejo no nulo a más b por i, entonces vale que el inverso de z, esto es 1 sobre z, que nosotros podemos multiplicar y dividir por z conjugado, de forma tal que cuando realizamos 1 por z conjugado nos queda z conjugado. Esto es a menos b por i. Y al realizar z por z conjugado, aplicando esta propiedad, nos quedaría a cuadrado más b cuadrado. Es decir, obtenemos el siguiente resultado. A dividido a cuadrado más b cuadrado como parte real y menos b dividido a cuadrado más b cuadrado como parte imaginaria, que es la expresión que ya conocíamos para el inverso de z. Antes la dábamos en su forma de par ordenado y aquí la estamos recuperando en su forma binómica. De la misma manera, procedemos para calcular el cociente entre dos números complejos. Esto es, multiplicamos y dividimos por el conjugado del divisor. Fíjense, vamos a ver este ejemplito. Pongamos que z es 2 más i, y que w es el complejo 3 menos 4i. Es claro que el conjugado de w es 3 más 4i. Y entonces, si queremos resolver z dividido w, lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de w. De manera tal que nos queda 2 más i dividido 3 menos 4i por 3 más 4i dividido 3 más 4i. Cuando efectuamos el producto de los numeradores, fíjense, 2 por 3, 6, menos 4 es 2, 2 es la parte real del resultadito de acá arriba, y la parte imaginaria sería 3 más 8i son 11i. Y ahora, cuando efectuamos el producto de los denominadores, aplicamos la formulita que vimos recién, es decir, w por w conjugado tenemos que poner la parte real de w al cuadrado más la parte imaginaria de w cuadrado. 3 al cuadrado 9 más menos 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. De manera tal que el resultado de este cociente es el número complejo cuya parte real es 2 sobre 25 y su parte imaginaria es 11 sobre 25. Esta sería la forma polar del resultado. Perdón, la forma binómica del resultado. Bueno, veamos potencia entera de un número complejo. Primero, para todo z complejo, definimos z a la 0 igual a 1 y z a la 1 el mismo z. Si n es un número natural mayor o igual a 2, utilizamos la siguiente fórmula de recurrencia. Z a la n es igual a z a la n menos 1 por z. Por ejemplo, si quisiéramos calcular z a la cuarta, tenemos que hacer z a la 3 por z. Pero ¿y cuál sería el resultado de z a la 3? El de hacer z al cuadrado por z. ¿Y quién sería z al cuadrado? Z a la 1, que es z, por z. En cambio, si el k es negativo, es un entero negativo, entonces para todo z no nulo definimos z a la k como el inverso de z elevado al opuesto de k. Presten atención que si k es negativo, el opuesto de k es un número entero positivo y por lo tanto ya valen las reglas expresadas aquí arriba. La potencia entera de números complejos goza de las mismas propiedades que la potencia de números reales. En efecto, tenemos este teorema. Si z y w son dos números complejos y n y k son dos números enteros, entonces z a la k por z a la n es igual a z a la k más n, vale decir, el producto de potencias de igual base se obtiene sumando los exponentes. Z a la k a la n es igual a z a la k por n, es decir,
La potencia de otra potencia se obtiene multiplicando los exponentes. Z por W a la n es igual a Z a la n por W a la n. Esto es, la potencia se distribuye respecto del producto. Y si si W es distinto de 0, Z sobre W a la n es lo mismo que Z a la n sobre W a la n. Es decir, la potencia del cociente es el cociente de las potencias. Vale decir, la potencia se distribuye respecto del cociente. La demostración es sencilla y se las dejo a ustedes como un ejercicio. Veamos ahora la forma polar y trigonométrica de un número complejo. Dado que todo número complejo es un par ordenado AB de números reales, existe una correspondencia biunívoca entre los números complejos y los puntos del plano, como ustedes ya habrán advertido a partir de las representaciones gráficas que hemos venido haciendo. A este plano se lo llama plano complejo. Así, a cada numerito complejo Z le asociamos el punto P cuyas coordenadas cartesianas coinciden con las componentes de Z. También le asociamos el vector OP, donde O es el 0, 0, el origen de coordenadas. Cuando trabajamos con números complejos denominamos como eje real al eje de las abscisas, porque acá están los numeritos reales que habíamos identificado con los complejos de parte imaginaria nula, ¿se acuerdan? Y al eje de las abscisas, al eje de las ordenadas, lo nombramos eje imaginario, porque acá están los números complejos imaginarios puros, esto es, los números complejos de parte real nula. En este grafiquito podemos observar cuál es el punto P que se le asocian a estos complejos. Por ejemplo, al 3 más 2i se le asocia este puntito. Esta es la representación como par ordenado y a su vez en su forma binómica, ¿verdad? El menos 3, marco abscisa menos 3 y ordenada 2i y obtengo el menos 3 más 2i. Análogamente el Z3 y el Z4. Dado un complejo Z, A más B por I, se denomina módulo de Z y se lo denota con una Z entre dos barritas verticales a la longitud del segmento OP, donde P es el punto asociado al puntito Z. Si Z es no nulo, entonces se denomina argumento de Z al ángulo que forma el vector OP con el eje positivo de las abscisas. Fíjense, acá hemos representado el complejo Z de componentes AB, es decir, A es la parte real, B es la parte imaginaria, le ha quedado asociado este vector OP. La longitud de este vector es lo que estamos llamando módulo de Z y el angulito que forma este vector con el eje positivo de las abscisas es denominado argumento de Z. Presten atención que el complejo nulo, el complejo Z igual a 0, no tiene argumento. No es posible definirlo para Z igual a 0. En cambio, para un número complejo no nulo, podemos advertir que se le pueden asignar infinitos argumentos, dependiendo de cuántas vueltas demos alrededor del origen para medir el ángulo. Se los muestro en el siguiente gráfico. En cualquier caso, si phi y θ son dos argumentos del mismo complejo Z, deben diferir en un número entero de vueltas. Eso formalmente se dice así. Phi es igual a θ más 2kπ para algún k entero. Ahora bien, existe un único argumento phi de Z que verifica estar entre 0 y 2π y es a este argumento al que se lo llama argumento principal y lo denotamos por arg de Z.
Miren el ejemplito que lo van a comprender bien. Tomamos z igual a 2 más 2i, ¿verdad? Entonces marco 2 en la parte real, 2i, 2 más 2i, está asociado con este puntito del plano. Este sería el vector OP del que hablábamos antes, cuya longitud, la longitud de este segmento naranja, es el módulo de z. Y si yo ahora marco cuál es el angulito que se está formando entre este vectorcito naranja y el eje positivo de las abscisas, una opción podría ser este angulito marcado en naranja, que yo rotulé como phi igual a pi sobre 4. Pero yo también podría haber decidido dar una vueltita y frenarme. Ese sería el ángulo θ, 9/4 de pi. O podría haber decidido dar una vueltita, otra vueltita más y frenarme y obtener el ángulo gamma, 17/4 de pi. Está claro que cualquiera de estos ángulos vale como argumento de z, pero que solamente phi igual a pi sobre 4 es el que denominamos argumento principal. Observando de nuevo la figura y teniendo en cuenta teorema de Pitágoras y definición de funciones trigonométricas, podemos empezar a escribir lo siguiente. El módulo de z al cuadrado, fíjense que aquí yo puedo representarme un triángulo rectángulo donde la parte real y la parte imaginaria de z son los catetos y el módulo de z es la hipotenusa. Por lo tanto, el módulo de z cuadrado, que sería el cuadrado de la hipotenusa, según Pitágoras, es la suma de los cuadrados de los catetos, vale decir, a cuadrado más b cuadrado, o dicho de otra manera, parte real de z cuadrado más parte imaginaria de z cuadrado. Que con el resultado que vimos anteriormente coincide con z por z conjugado. Por otra parte, por la definición de las funciones trigonométricas, tenemos que el coseno de este ángulo phi puede ser, el coseno de este ángulo phi, se define como abscisa del punto AB, que es A, dividido el módulo del radiovector. El seno de phi es ordenada del punto AB dividido el módulo del radiovector y la tangente de phi es ordenada dividido abscisa. De aquí podemos entender que A es ρ por coseno de phi, que B es ρ por seno de phi, le estoy llamando ρ al módulo de z, y por lo tanto z puede ser escrito como ρ por coseno de phi más i seno de phi. Esta forma de representar al complejo se conoce como forma trigonométrica de z. Utilizando esta manera para representar a un número complejo, es muy fácil probar este teorema 5. Sean z y w dos números complejos, entonces el módulo del producto es igual al producto de los módulos. Y argumento principal de z más argumento principal de w es un argumento del producto z por w. Vamos a la demostración. Escribamos z en su forma trigonométrica, o sea, módulo de z por coseno de phi más i seno de phi, donde phi es su argumento principal. Escribamos w como módulo de w por coseno de θ más i seno de θ, donde θ es el argumento principal de w. Y hagamos la cuenta, z por w. Entonces escribo en lugar de z su representación trigonométrica. Módulo de z por coseno de phi más i seno de phi por, y al w lo reemplazo por módulo de w coseno de θ más i seno de θ. Módulo de z y módulo de w son dos numeritos reales, me los traje para acá adelante. Y ahora me dedico a realizar la operación entre estas dos expresiones, coseno de phi más i seno de phi por coseno de θ más i seno de θ. A ver, coseno de phi por coseno de θ menos seno de phi por seno de θ
van a constituir la parte real de este resultadito. Y ahora la parte imaginaria, la que va a acompañar a la i, va a ser seno de phi por coseno de tita, que lo tengo escrito acá, y luego seno de tita por coseno de phi, que lo tengo escrito acá. Ahora, son muy conocidas las fórmulas para el coseno de la suma de un ángulo y para el seno de la suma de un ángulo. Y precisamente esta formulita que me quedó escrita acá se corresponde con el coseno de la suma de los ángulos phi más tita. Y esta formulita que nos quedó acá se corresponde con el seno del ángulo suma. Entonces, este resultado nos está diciendo que, pensando en la forma trigonométrica del resultado z por w, el producto de los módulos de z y w no es otra cosa que el módulo del producto. Y que este angulito que está acá, que es phi más tita, o sea, argumento de z más argumento de w, es un argumento para z por w. Les dejo para que ustedes analicen por qué enfatizo que este es un argumento y no dije que este sea el argumento principal del producto. Bien, vuelvo un poquito para atrás para que observemos esta 6. A ver, ¿quién era esta 6? Era esta, era la forma trigonométrica del complejo z que involucra al módulo de z y a un argumento de z. Entonces, para definir ese z solamente requeríamos esos datos, el ρ, que era el módulo, y el phi, que era un argumento. Entonces encontramos otra manera de representar a los complejos. Esta forma se llama forma polar. Escribimos el módulo y colgadito como un subíndice ponemos uno de sus argumentos. La ventaja de esta representación es que ahora podemos efectuar operaciones de manera muy sencilla y comparar complejos para testear su igualdad también de manera muy sencilla, porque si z es ρ phi y w es delta tita, la igualdad de estos dos números complejos se dará chequeando que coincidan sus módulos, es decir, z es igual a w si solo si, por una parte, ρ es igual a delta, es decir, los módulos son iguales, y los argumentos deben ser congruentes. Esto quiere decir que a lo sumo difieren en un número entero de vueltas, lo que recuerden que formalmente escribimos como phi es igual a tita más 2k pi para algún k entero. Repasemos un poquito. Hasta acá hemos representado a los números complejos inicialmente como pares ordenados. Luego vimos su forma binómica. Después la forma trigonométrica y finalmente ahora estamos viendo la forma polar. Lo interesante es que sin mayores dificultades podemos pasar de una forma de representación a otra. Por ejemplo, si nos dan el z en forma binómica, podemos obtener la forma polar calculando el módulo y el argumento con las formulitas que antes describimos. Si lo tengo dado en forma polar, puedo pasar a la forma binómica a través de la forma trigonométrica. Bueno, insisto, en forma polar es muy sencillo realizar ciertas operaciones. En efecto, tenemos el teorema 6, cuya demostración les dejo como ejercicio. Si el z es un ρ phi y el w es un delta tita, entonces z por w es el complejo que, expresado en forma polar, tiene por módulo el producto de los módulos y tiene como argumento, como uno de sus argumentos, la suma de los argumentos respectivos. Si w es distinto de 0 y queremos efectuar el cociente, el resultado expresado en forma polar tiene por módulo el cociente de los módulos y como un argumento la resta de los argumentos respectivamente. Y si queremos calcular la potencia enésima de z,
y expresar el resultado en forma polar, el módulo es la potencia enésima del módulo, vale decir ρ a la n, y como argumento tomamos n por phi, es decir, n veces el argumento de z. Muy bien. Estamos ahora en condiciones de calcular las raíces enésimas de un número complejo. A ver, decimos que W es una raíz enésima de z, z y w, dos números complejos, claro está, si w a la n es igual a z. Este ítem 3 del teorema anterior lo vuelvo a poner, z a la n es igual a ρ a la n como módulo, n phi como argumento, es lo que nos permite calcular las raíces enésimas que estamos buscando. Vamos a verlo con un ejemplo, así aportamos claridad. Supongamos que partimos del complejo z, 16 pi sobre 4, y queremos calcular las raíces cuartas de z. Si w, ρ phi, es una de esas raíces, entonces debe ocurrir que w a la cuarta sea z. Pero w a la cuarta, si el w lo escribí en forma polar, es w a la cuarta su módulo y 4 phi su argumento, uno de sus argumentos. Entonces, teniendo en cuenta ahora la igualdad de complejos en forma polar que vimos recién, para que esta igualdad sea válida, debe ser ρ a la cuarta, que es el módulo de w cuarta, tiene que ser igual al módulo de z, que es 16, de donde concluimos que ρ es igual a 2. Y este argumento, 4 por phi, tiene que diferir del argumento de z, que es pi sobre 4, en un número entero de vueltas. Esto es, 4 phi es igual a pi sobre 4 más 2k pi. De donde deducimos que phi es pi sobre 4 más 2k pi sobre 4, siempre para algún k entero. Si bien en esta expresión hemos permitido que el k varíe en todo z, es cierto que solamente para los valores de k, 0, 1, 2 y 3, obtenemos resultados distintos. Fíjense, vamos a hacer la cuentita. Vamos a tomar k igual a 0 y lo reemplazamos en esta expresión. 2 por 0 por pi es 0, o sea que nos va a quedar pi sobre 4 sobre 4, que es pi sobre 16. El módulo era 2, ya lo habíamos deducido aquí. O sea que 2 pi sobre 16 es una de las raíces buscadas. Ahora tomemos el valor de k igual a 1. Entonces tenemos que hacer pi sobre 4 más 2pi sobre 4. Eso da como resultado 9/16 de pi. Entonces, el complejo W1, 2 por 9/16 de pi, es otra de las raíces buscadas. Si ahora tomamos k igual a 2, 2 por 2 es 4, o sea, tengo que hacer pi sobre 4 más 4pi dividido 4. Eso da 17pi sobre 16 y esta es la tercera raíz de las 4 raíces cuartas que estoy buscando. Cuando coloco k igual a 3, 2 por 3, 6, hago pi sobre 4 más 6pi dividido 4, me da 25/16 de pi. Fíjense qué pasa cuando vaya a tomar el valor 4 para acá. Me va a quedar 2 por 4, 8, o sea que voy a tener que resolver pi sobre 4 más 8pi dividido 4. Eso da 33pi sobre 16, que equivale a pi sobre 16 más 2pi. Es decir, este angulito difiere de este angulito en una vuelta. O sea que el complejo 2, 33pi sobre 16 es exactamente este que está acá. Es decir, con k igual a 4 vuelvo a obtener el mismo complejo que había obtenido con k igual a 0. Y esto ustedes pueden chequear, va a seguir ocurriendo. Es decir, con k igual a 5 voy a obtener el mismo resultado que obtuve para k igual a 1. Entonces, estas son todas las raíces cuartas distintas que tiene este complejo Z. Fíjense que si las representamos gráficamente, podemos apreciar
que todas, por supuesto, se ubican sobre una circunferencia de radio 2, pero de forma tal que entre sí conforman los vértices de un cuadrado. Entonces obtenemos un cuadrado inscripto en una circunferencia de radio 2. Siguiendo exactamente el mismo razonamiento, es posible probar el siguiente teorema denominado fórmula de De Moivre. Si Z es el complejo ρ-φ dado en forma polar y W delta tita es una de sus raíces enésimas, entonces delta debe ser igual a la raíz enésima de ρ. Y tita tiene que tener esta forma, φ más 2kπ sobre n, donde k debe tomar los valores 0, 1, 2 hasta n menos 1. Aquí les anoté que la demostración formal requiere de un temita, que es el método de inducción matemática, que será abordado al final de este curso, razón por la cual ahora temporalmente vamos a admitir el resultado y vamos a dejar su verificación a futuro, probablemente como un ejercicio. Si graficamos las n raíces enésimas, W0, W1, Wn-2, Wn-1, podemos apreciar que todos esos puntitos se ubican sobre una circunferencia de radio r, raíz enésima de ρ, conformando un polígono regular de n lados. Veamos este ejemplo. Calculemos las soluciones de la ecuación z cubo más 1 igual a 0. Como z cubo es igual a menos 1, debemos encontrar las raíces cúbicas de menos 1, ¿verdad? Chequen ustedes que menos 1, escrito en forma polar, es 1pi. Entonces, ¿cómo calculo las raíces cúbicas de menos 1? El módulo va a ser la raíz cúbica del módulo de este numerito, que es 1. Y los argumentos van a variar según esta fórmula. El argumento de menos 1, que es pi, más 2kπ, y en este caso dividido 3 porque estamos buscando raíces cúbicas. Al k le vamos a dar los valores 0, 1 y 2. Es decir, los resultados van a ser los números 1, 2k más 1 sobre 3 por pi, con k igual a 0, 1, 2. Fíjense, si tomamos k igual a 0, acá nos queda un tercio de pi, es decir, obtenemos el complejo 1 pi sobre 3. Si tomamos 1 como valor para el k, nos queda 2 por 1, 2, más 1, 3, sobre 3 es 1, o sea que obtenemos el complejo 1 pi. Y finalmente, si k vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, sobre 3 son 5 tercios pi, o sea que obtenemos el complejo 1, 5 tercios de pi. Entonces hallamos que las soluciones de la ecuación son W0, acá las tenía escritas en forma polar, aquí las estoy escribiendo en forma trigonométrica porque estoy poniendo 1 por coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3 y ahora calculando estos valores puedo llegar a la forma binómica, 1 medio más i raíz de 3 sobre 2. Este que está acá, el 1pi, escrito en forma trigonométrica, es 1 por coseno de pi más i seno de pi, que da menos 1. Y este, escrito en forma trigonométrica, es 1 coseno de 5 tercios de pi más i seno de 5 tercios de pi, que resolviendo los valores del seno y el coseno llegamos a la forma binómica 1 medio menos i raíz de 3 sobre 2. Presten atención que esta raíz es real, mientras que estas dos conforman un par de complejos conjugados. Y ahora, si los graficamos, de nuevo están sobre una circunferencia, esta vez de radio 1, y dispuestos de forma tal que conforman los vértices de un triángulo equilátero en este caso, ¿verdad? Fíjense, acá tengo la raíz real menos 1 y está claro que estos dos son complejos conjugados. Finalmente,
Con la obtención de raíces de números complejos podemos resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática, no solo aquellas que tienen coeficientes reales, sino también las que tienen coeficientes complejos. Me refiero a una ecuación del tipo az cuadrado más b por z más c igual a 0, donde a, b y c son números complejos, el a distinto de 0, por supuesto. Las soluciones de esta ecuación cuadrática se obtienen mediante esta fórmula. El opuesto de b más las raíces cuadradas del complejo b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Presten atención que aquí no he puesto el más menos que poníamos cuando trabajábamos con ecuaciones cuadráticas a coeficientes reales, porque está claro que todo número complejo tiene exactamente 2 raíces cuadradas.